¿Y si lo que nos han contado no es toda la verdad? El pasado 27 de abril, a las 12:30 del mediodía, la península ibérica vivió algo sin precedentes. Un apagón total, un colapso eléctrico de proporciones apocalípticas. Pero mientras nos hablan de fallos técnicos y accidentes, otros datos empiezan a emerger: ciberataques, sabotajes, guerra híbrida. ¿Nos están ocultando algo? ¿Fue realmente un accidente? ¿O es solo el primer aviso de algo mucho más grande que se está gestando? Hoy no solo vas a conocer lo que pasó, vas a descubrir lo que no te están contando. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver el futuro. Antes de comenzar, te invito a que dejes tu me gusta, te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones. Y por supuesto, cuéntanos en los comentarios. ¿Tú qué piensas que hay realmente detrás de todo esto? Ahora sí, comencemos. El pasado 27 de abril, a las 12:30 del mediodía, la práctica totalidad de la España peninsular, junto con Portugal y parte del sur de Francia, sufrió un fenómeno eléctrico de una magnitud inédita, un cero en la red eléctrica. De un momento a otro, el consumo eléctrico, que rondaba los 25.184 megavatios, se desplomó hasta poco más de 12.000 megavatios, antes de caer totalmente. Esto técnicamente significa que desapareció toda la energía circulante sin tensión, sin corriente, un vacío total en la infraestructura eléctrica. La escena fue caótica: trenes y metros parados en medio de las vías, ascensores bloqueados, sistemas de datos caídos, cortes de agua, emisoras de radio y medios de comunicación fuera de servicio. Lo que se vivió fue un colapso generalizado como salido de una película de terror apocalíptico. Y es que, en la vida moderna, la electricidad es la sangre que mueve la economía, las comunicaciones y prácticamente toda nuestra vida diaria. Sin energía, todo se detiene. En respuesta inmediata al apagón, se reactivaron los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, en un esfuerzo titánico por restablecer el suministro. Esta operación es lo que se conoce como un black start o arranque en negro. Comenzar desde cero, levantando primero generadores autónomos que poco a poco reconstruyen la red hasta restaurar la tensión básica y luego expandirla. Sin embargo, este proceso lleva horas, y por eso en muchos lugares la luz tardó tanto en volver. Respecto a las causas del apagón, las autoridades todavía no han ofrecido una información definitiva, pero las primeras hipótesis apuntan a un fallo técnico. Uno de los factores que podría haber desencadenado el colapso fue un incendio en el monte Alaric, en el suroeste de Francia, que dañó una línea de alta tensión crítica entre Perpiñán y el este de Narbonne. Este tipo de fallos puede provocar variaciones anormales en la frecuencia o el voltaje, desestabilizando el sistema y forzando la desconexión automática de grandes centrales eléctricas por razones de seguridad. Pese a que el accidente parece ser la causa más probable, no se descartan otros factores. De hecho, no son pocos los que sospechan de un posible ciberataque. La red eléctrica española, como todas las grandes infraestructuras críticas, sufre constantemente miles de ataques semanales que son repelidos por sistemas de ciberseguridad. No sería impensable que un ataque más sofisticado hubiese conseguido provocar semejante desastre. Esta sospecha se basa en precedentes reales. En 2015 y 2016, Ucrania sufrió varios ciberataques que dejaron sin electricidad a decenas de miles de personas durante horas. Ataques atribuidos al grupo ruso Sandworm, vinculado a la inteligencia militar rusa. Además, en los últimos años se han registrado incidentes de sabotaje físico a cables submarinos en Europa, principalmente en el mar Báltico, donde buques de bandera rusa y china han sido relacionados con daños sospechosos. La guerra híbrida, acciones hostiles que combinan ataques cibernéticos, sabotajes y manipulación informativa, es una realidad en la Europa actual. Según informes recientes, en 2024 se registraron más de 500 incidentes sospechosos en Europa, muchos de ellos posiblemente atribuibles a Rusia. Desde sabotajes a cables submarinos de telecomunicaciones, como el corte del Baltic Connector entre Finlandia y Estonia, hasta intentos de reclutar europeos para realizar actos de sabotaje en infraestructuras críticas. Todo apunta a una intensificación de estas tácticas. Sin embargo, las autoridades españolas insisten, al menos de momento, en que este apagón concreto parece haber sido provocado por un fallo técnico o de cableado, no por un ataque deliberado. La propia ministra Teresa Rivera ha apuntado en esta dirección. Pero el hecho de que no podamos descartar un ataque cibernético o híbrido revela la fragilidad de nuestras infraestructuras y la importancia vital de protegerlas.
Por todo esto, la seguridad energética se está convirtiendo en una prioridad estratégica en Europa. La OTAN, por ejemplo, ha lanzado la operación Baltic Sentry, desplegando drones, submarinos y buques para vigilar las infraestructuras críticas del mar Báltico. Y países como Suecia han distribuido manuales de emergencia a sus ciudadanos, indicando cómo actuar en caso de pérdida prolongada de electricidad y comunicaciones. El apagón en la península ibérica marca un antes y un después. Es la primera vez que se produce un cero en toda la red eléctrica peninsular, aunque en otros lugares como Londres en 2019 se han producido apagones significativos por fallos técnicos. Nunca habíamos visto algo de esta escala en España. Además, la amenaza no se limita al presente. La llegada de tecnologías como la computación cuántica podría multiplicar en el futuro la capacidad de los ciberatacantes para quebrar sistemas de seguridad hoy considerados robustos. De ahí que la protección de la infraestructura crítica se perciba ya como casi tan importante como la defensa militar convencional. La cuestión que ahora se plantea es: ¿estamos preparados para resistir un gran apagón prolongado? ¿Estamos listos para afrontar escenarios de guerra híbrida donde la electricidad, el agua o las comunicaciones puedan desaparecer de la noche a la mañana? Más allá de la investigación sobre las causas concretas de este apagón, es esencial que tanto los gobiernos como las empresas y los ciudadanos adoptemos una mentalidad de resiliencia. Eso implica reforzar las infraestructuras, diversificar las fuentes de energía, establecer protocolos de respuesta rápida y, sobre todo, concienciarnos de que en el mundo actual, y aún más, en el futuro, la guerra se libra también en las redes eléctricas, en los cables submarinos y en el ciberespacio. El apagón de España, Portugal y parte de Francia puede ser un aviso, una llamada de atención que no deberíamos ignorar. A raíz del apagón que afectó a España, Portugal y parte de Francia, muchas voces se han preguntado si la reciente insistencia de varios gobiernos y organizaciones en recomendar la preparación de kits de emergencia es simplemente una casualidad, o si responde a una amenaza más tangible de lo que queremos admitir. Durante los últimos meses, diversas campañas públicas, especialmente en Europa, han aconsejado a los ciudadanos que dispongan en sus hogares de suministros básicos para sobrevivir varios días sin electricidad, agua o comunicación. Comida enlatada, agua potable, linternas, radios a pilas, baterías externas, mantas térmicas, botiquines de primeros auxilios. Todo ello se ha convertido en una recomendación recurrente de gobiernos como el de Suecia, Alemania o Finlandia. Países que, recordemos, están especialmente sensibilizados por su cercanía geopolítica a Rusia y su experiencia reciente con amenazas híbridas. ¿Simple coincidencia? Difícil de creer. Cuando el apagón golpeó la península ibérica, miles de personas quedaron atrapadas en ascensores, en trenes detenidos o simplemente sin acceso a información fiable debido a la caída de redes de comunicación. Fue entonces cuando muchos ciudadanos se dieron cuenta de lo frágil que es nuestro estilo de vida moderno sin electricidad. Y quienes ya habían prestado atención a esas recomendaciones de los kits de emergencia probablemente lo llevaron mucho mejor que el resto. La realidad es que los gobiernos llevan meses, incluso años, anticipándose a este tipo de situaciones. No se trata solo de un capricho o de paranoia. Se trata de asumir que vivimos en un mundo donde la guerra ya no es solamente militar, sino también energética, tecnológica y psicológica. La invasión de Ucrania en 2022 marcó un cambio de paradigma en la percepción de las amenazas. La idea de un ataque directo a las infraestructuras críticas dejó de ser un escenario de ciencia ficción para convertirse en una posibilidad real. De hecho, los ejemplos de sabotaje a cables submarinos, de ciberataques a redes eléctricas o a sistemas de agua potable y de operaciones de desinformación masiva han crecido exponencialmente. En este contexto, recomendar un kit de emergencia en cada hogar no es alarmismo, es prudencia, porque en una situación de apagón prolongado, ya sea por accidente técnico, por sabotaje o por ciberataque, no dependerás del Estado ni de los servicios municipales para sobrevivir las primeras 40 horas. El kit de emergencia no es solo una mochila, es una mentalidad. Saber actuar ante una caída eléctrica masiva, tener a mano alimentos no perecederos, conocer dónde están los puntos de abastecimiento de agua más cercanos, disponer de un pequeño generador o de fuentes de energía alternativa. Todo esto deja de ser una excentricidad de prepper para convertirse en algo de sentido común. Por eso, más allá de reponer rápidamente la red eléctrica tras el apagón, lo importante es aprender la lección
no podemos dar por sentado que el suministro de electricidad, de agua o de datos será eterno e ininterrumpido. Las vulnerabilidades existen y los actores hostiles, sean estados, grupos criminales o simples oportunistas, las conocen bien. Así que, la próxima vez que escuches hablar de preparar un kit de emergencia, no pienses que es una exageración. No es casualidad que en plena escalada geopolítica, y justo después de eventos como este gran apagón, cada vez más expertos, instituciones e incluso gobiernos estén promoviendo activamente la cultura de la resiliencia civil. Porque la verdadera pregunta no es si volverá a ocurrir algo similar. La verdadera pregunta: ¿estarás preparado cuando ocurra? Tras analizar los hechos y las reacciones, muchos se preguntan si el apagón, el foco en la guerra híbrida y la repentina promoción de kits de emergencia podrían estar ocultando algo más profundo. No sería la primera vez en la historia reciente en que una crisis visible sirve para desviar la atención de problemas más incómodos, o preparar a la sociedad para cambios difíciles de aceptar. El apagón fue real. Eso está claro. Pero la narrativa que se ha construido a su alrededor merece un análisis más crítico. Desde el primer momento, los medios y algunas autoridades comenzaron a barajar la posibilidad de un fallo técnico, pero casi de inmediato surgieron teorías sobre ciberataques, sabotajes rusos e incluso la guerra híbrida. ¿Era necesario sembrar ese nivel de alarma sin tener pruebas concluyentes? ¿O se está aprovechando el miedo generado para acostumbrarnos a vivir bajo una sensación permanente de amenaza? Puede haber varias razones ocultas detrás de todo esto. Tapar vulnerabilidades internas. Una caída completa de la red eléctrica no debería ser posible en un sistema robusto. Admitir que un simple fallo técnico puede dejar a un país entero a oscuras sería reconocer errores graves de gestión, falta de mantenimiento o fragilidad estructural. Hablar de guerra híbrida o ciberataques permite desviar la responsabilidad a un enemigo externo. Preparar a la sociedad para futuros apagones o crisis mayores. No podemos descartar que las autoridades estén usando este incidente para aclimatarnos a situaciones de emergencia que podrían repetirse en los próximos años. Crisis energéticas, sabotaje real o restricciones de consumo impuestas por problemas económicos o medioambientales. Justificar nuevas políticas de control y seguridad. El miedo es un instrumento poderoso. Si la población teme por su suministro de energía, agua y datos, será mucho más fácil justificar nuevas medidas de vigilancia, control de infraestructuras críticas, racionamientos energéticos o incluso mayores presupuestos militares y de ciberdefensa. Desviar la atención de otros problemas. En momentos de crisis económica, tensiones políticas internas o conflictos sociales, un apagón de grandes dimensiones y una narrativa de enemigo exterior pueden funcionar como una distracción masiva. La población se centra en la amenaza inmediata y olvida, aunque sea temporalmente, otros conflictos. ¿Entonces nos están ocultando algo? No podemos afirmarlo con certeza absoluta, pero sería ingenuo pensar que no hay agendas ocultas en juego. La historia nos enseña que cada gran crisis genera también grandes oportunidades para quienes saben aprovecharla, ya sea para reforzar el control, para tapar errores, o para reorientar la política pública. Lo que hoy se nos presenta como casual puede perfectamente formar parte de una estrategia planificada. Por tanto, el verdadero peligro no es solo el apagón, sino cómo se gestiona la información, cómo se moldea la percepción pública y cómo se aprovechan las crisis para cambiar la realidad social sin debate ni transparencia. La mejor defensa ante esto es una ciudadanía crítica, informada y capaz de pensar por sí misma. No podemos evitar todos los fallos técnicos, ni todos los ciberataques, pero sí podemos exigir claridad, rendición de cuentas y preparación realista, no basada en el miedo ni en la manipulación. En resumen, el apagón fue real, las amenazas también lo son, pero nunca hay que descartar que en medio del caos algunos vean la oportunidad de mover piezas a su favor. Una de las consecuencias más inmediatas y alarmantes de este apagón fue, sin duda, la incomunicación total en amplias zonas del país. Al caer la red eléctrica, no solo nos quedamos sin luz, las redes móviles colapsaron, las emisoras de radio dejaron de transmitir, los servicios de datos se interrumpieron, y en muchos casos no era posible siquiera realizar llamadas de emergencia. En apenas minutos, millones de personas quedaron completamente aisladas, incapaces de contactar con familiares, servicios de emergencia o de acceder a información fiable sobre lo que estaba ocurriendo. Esta situación dejó en evidencia algo que normalmente damos por hecho: la extrema dependencia tecnológica de nuestras sociedades modernas para comunicarnos y coordinar respuestas ante crisis. Sin electricidad, sin antenas de telefonía operativas, sin internet ni medios de comunicación tradicionales funcionando, el vacío informativo se apoderó de ciudades y pueblos enteros. Esto no solo generó miedo y confusión, sino que podría haber derivado en situaciones aún más graves en caso de necesitar asistencia médica urgente,
coordinar evacuaciones o alertar sobre peligros adicionales. La incomunicación masiva también tiene un efecto psicológico. Incrementa la ansiedad colectiva, fomenta la desinformación y puede derivar en comportamientos de pánico. Si algo ha quedado claro tras este apagón, es que no basta con restaurar la luz. También debemos repensar los sistemas de comunicaciones de emergencia para que sean realmente resilientes frente a fallos eléctricos o sabotaje. Disponer de radios de baterías, redes de comunicación alternativas, protocolos de comunicación vecinal y sistemas independientes de alerta temprana ya no debería considerarse algo opcional o propio de preppers, sino un imperativo estratégico. Porque en una crisis la información o la falta de ella puede ser literalmente cuestión de vida o muerte. ¿Todo esto está realmente conectado? La sucesión de acontecimientos recientes, el COVID, fenómenos meteorológicos extremos como la Dana, crisis energéticas, ciberataques y ahora los grandes apagones, parece obedecer a una lógica que va más allá de la simple casualidad. Cada evento, tomado de forma aislada, encuentra su explicación oficial, su narrativa construida, su justificación ante la opinión pública. Cada crisis es presentada como un hecho inevitable, un fallo humano, un capricho de la naturaleza, o una consecuencia lógica de un mundo hiperconectado y frágil. Sin embargo, al observar el conjunto, al unir los puntos que muchas veces nos dicen que no deben unirse, ¿no empieza a perfilarse algo más inquietante? ¿Una silueta apenas visible pero innegablemente presente? ¿Estamos simplemente ante una serie de catástrofes fortuitas, inevitables en un mundo complejo y vulnerable, o somos testigos de una transformación profunda, deliberada y silenciosa de nuestro entorno global? Una transformación que no es espontánea, sino dirigida, modelada desde las sombras por intereses que rara vez salen a la luz. ¿Es casualidad que justo en el momento en que nuestras vidas dependen más que nunca de la tecnología de las redes eléctricas, de la conectividad digital, estos sistemas comiencen a mostrar señales de debilidad y colapso? Es una simple coincidencia que en plena discusión sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, el exceso de dependencia global y la necesidad de nuevos modelos productivos, surjan crisis que parecen justificar de forma casi automática un replanteamiento radical del sistema. Mientras se multiplican los mensajes oficiales instando a la preparación ante emergencias, campañas gubernamentales que antes habrían parecido propias de teorías conspirativas, y mientras las tensiones geopolíticas alcanzan niveles no vistos en décadas, la verdadera pregunta ya no debería ser si algo similar volverá a suceder, sino cuándo ocurrirá, con qué intensidad y sobre todo, quiénes estarán preparados para no solo sobrevivir, sino para capitalizar las nuevas oportunidades que toda gran crisis inevitablemente crea. Porque tal vez, solo tal vez, no estamos presenciando accidentes desconectados, sino el lento, medido y estratégico desarrollo de un nuevo orden. Una redefinición de la estructura social, económica y política que conocemos, ejecutada bajo el velo de la emergencia constante. Estamos viviendo tiempos de simples accidentes, de errores aislados amplificados por la globalización, o asistimos a los primeros movimientos de una reconfiguración global cuidadosamente planificada, en la que cada crisis actúa como catalizador de cambios que de otro modo encontrarían resistencia. La respuesta, aún envuelta en incertidumbre, no está escrita, pero las señales se acumulan para quienes se atreven a mirar más allá del relato oficial. Y cuando vuelva a oscurecerse el mundo, cuando un nuevo colapso económico o sanitario sacuda los cimientos de la sociedad, o cuando el cambio climático deje de ser un problema de mañana para convertirse en un presente abrumador y permanente, la verdadera pregunta no será simplemente qué pasó, sino si estábamos preparados para entender lo que realmente estaba en juego, para actuar en consecuencia y para asumir que tal vez, nada de lo que ocurre es verdaderamente accidental, sino parte de un guión que pocos conocen pero todos estamos obligados a interpretar. Antes de sumergirnos en este inspirador viaje hacia la grandeza, asegúrate de darle me gusta a este video y de suscribirte al canal activando las notificaciones. De esta manera no te perderás ningún contenido que pueda cambiar tu vida de formas que jamás habías imaginado. Además, déjanos un comentario con el mantra: hoy atraigo éxito y fortaleza, para mantener esas energías positivas fluyendo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Hasta la próxima, mis queridos amigos.